inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Irreversible. La muerte se resume con esa sola palabra: irreversible. La palabra más frustrante y dolorosa que existe, por lo menos a mi criterio, creo que al tuyo también, es la palabra irreversible, muerte. Si pensásemos unos minutos nomás profundamente sobre lo que es la muerte, nos encontraríamos al poco tiempo, si no hay una esperanza, sumidos en una depresión. Y aquellos que dicen pensar en la muerte y no importarles, sencillamente están resignados o han anulado una área de su vida como para que esto no le afecte. Ninguna otra religión, ninguna creencia o fe en el mundo está basado en algo tan sobrenatural, incoherente a la experiencia humana y a la mente, como la fe cristiana, que está basada en la resurrección. Ninguna religión, ni los musulmanes, ni los judíos, ni ninguna otra fe exige creer algo tan sobrenatural e incoherente mentalmente como el cristianismo. Es más, los primeros cristianos apostaron todo a la resurrección, tanto como el que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15 y 17: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Realmente, si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración, dijo Pablo. No tiene sentido lo que estamos predicando. Fíjense que lo puso como el fundamento y como la piedra angular de la fe cristiana. ¿Sucedió realmente este acontecimiento sin el cual nuestra fe es vana? ¿Cómo podemos estar seguros? Los que descartan la resurrección suelen describir a los discípulos de dos formas, porque los discípulos escribieron después los evangelios y también las cartas. En primer lugar, como párvulos crédulos que tenían debilidad por los relatos de espíritus, o como conspiradores mañosos que inventaron la trama de la resurrección como una forma de empuje a una nueva religión que querían formar. Ahora, la Biblia ofrece un cuadro muy diferente y vamos a analizarlo los dos. Primero, en cuanto a la teoría de que los discípulos eran gente crédula, párdula y seducidos por historias de espíritus, los evangelios relatan a los discípulos de Jesús como los primeros incrédulos y los más desconfiados respecto a su resurrección. Todos los discípulos, en especial Tomás, demostraron incredulidad ante ese hecho. Ninguno de ellos, cuando las mujeres informaron que el sepulcro estaba vacío, creyeron. Algunas de las palabras que dijeron: locura, son mujeres. Incluso después de que Jesús les apareció en persona, Lucas dice: aún así todavía ellos no creían, según Lucas 24:11. Difícilmente podemos llamarles crédulos a estos 11. Jesús mismo los reprendió por su incredulidad y les dijo: tardos y duros de corazón para creer lo que las profecías dicen. Evidentemente, crédulos místicos no eran. Y uno se puede investigar más profundamente el evangelio.
Ahora, la segunda opinión, que era un grupo de mañosos conspiradores que inventaron una historia para fundamentar sobre esa una nueva religión. Lo que dice de ellos, los que dicen que tramaron esto, se cae por sí mismo ese argumento. ¿Por qué? El encubrimiento, y escuchen esta premisa, el encubrimiento solo funciona si todos los participantes mantienen un frente único de seguridad y competencia. Si hay 10 personas que hicieron algo malo o algo raro, la policía, ¿qué va a hacer? Le separa a cada uno y le hace preguntas y cruzan las preguntas con los otros para ver si hay contradicción. Entonces, para conspirar, uno tiene que tener una muy buena memoria, una muy buena coartada, y debe de mantener un frente único de seguridad y competencia según los entendidos. Los evangelios mismos muestran a los discípulos acobardados en habitaciones cerradas con llave, atemorizados de lo mismo que le había acontecido a Jesús, que eso no le acontezca a ellos. Un solo de sus discípulos, Juan, estuvo a la cruz. Ninguno, ni de los 12 ni de los 70, puras mujeres. ¿Por qué Juan se animó a estar ahí? Porque también se refugió en una ley romana que prohibía la crucifixión de alguien si no fuera mayor de edad. Y él no era mayor de edad, él era el más joven de los apóstoles. Entonces se animó a estar ahí porque nadie iba a crucificarlo. ¿Y las mujeres por qué? Porque las mujeres, aparte que para mi criterio son más valientes que los hombres, y discúlpenme si esto me gana la enemistad a algunos, las mujeres no podían ser crucificadas. A una mujer no se le crucificaba. ¿Por qué? Porque la crucifixión debía ser desnudo totalmente el reo. Jesús murió absolutamente desnudo, con sus partes íntimas expuestas, para vergüenza total. Y aún en medio de tanta crueldad había un cierto respeto al cuerpo de una mujer, aún por los paganos, cosa que hoy ni eso, ¿verdad? Ya no hay respeto ni por uno mismo. Fíjense la tapa de los diarios amarillistas hoy, festejando la Pascua. Aún los paganos respetaban la desnudez de una mujer, y sin importarle la ley ni nada, ellos marcaban pautas y decían: a las mujeres no se les crucifica, porque a las mujeres hay que respetar, porque no podemos exhibir su desnudez. Los hombres hagan lo que quieran con ellos. Ahora fíjense, según los 4 evangelios, las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección, hecho que ningún conspirador del primer siglo se le hubiera ocurrido inventar. ¿Por qué? Porque los tribunales judíos ni siquiera aceptaban el testimonio de testigos femeninos. Había algo así, una situación de duda, y no podía venir una mujer a testificar porque su testimonio no era válido. Así que hubiese mejor puesto que Pedro fue testigo de la resurrección, o Juan, o Nicodemo, Jairo, principales hombres del Sanedrín, que también eran seguidores de Cristo. Hubiese tenido mucho más peso escribir y decir: si era una conspiración, estos son los testigos. Incluso los evangelios se escribieron años después de la muerte de Jesús. Tuvieron tiempo de pensarlo bien y no poner a mujeres como testigos, pero evidentemente escribieron lo que ocurrió, aunque esto aparente que no les convenía. Ellos escribieron lo que ocurrió, aunque eso no les convenía, entre comillas. La conspiración también hubiera depurado los relatos de los primeros testigos. Miren las contradicciones que hay en los relatos de los primeros testigos. ¿Había habido 2 personajes vestidos de blanco o solo uno en el cementerio? ¿Por qué o cómo María Magdalena había confundido a Jesús con un hortelano? ¿Iba sola o con Salomé o con María, la otra? Los relatos suenan fragmentados. Las mujeres, según Mateo, salen del sepulcro con temor y gozo. Marcos relata que se espantaron y estaban asustadas. Jesús no hace una entrada teatral, bien elaborada, convincente, para acallar a todas las dudas. Los primeros informes parecen frágiles, misteriosos, confusos, y todas relatadas por mujeres. Sin duda que los posibles conspiradores hubieran descrito mucho mejor lo que más tarde iba a pretender ser el acontecimiento fundamental de la historia y la base misma de la fe. ¿Me estoy explicando, mis queridos hermanos? ¿Me están siguiendo? Evidentemente ocurrió, aunque otros no lo creyeran. Ellos no estaban tratando de demostrar nada a nadie.
Ellos solo relataban lo que vieron, entre los cuales eran los primeros sorprendidos. Ellos no negaban su sorpresa. De hecho, que hubo una conspiración, pero de parte de las autoridades que tuvieron que hacer frente al hecho desconcertante de que el sepulcro estaba vacío. Ellos hubieran solucionado este problema diciendo: vengan, gente del pueblo, miren, la tumba está sellada, abran la tumba, tapen su nariz, miren, el cuerpo está descompuesto, punto, se solucionaba el problema. Sin embargo, algo ocurrió, no estaba el cuerpo, lo robaron, resucitó. Pero la solución hubiera sido mostrar el cuerpo y punto. Evidentemente el cuerpo no estaba. Inclusive esto está en registros no bíblicos, pero argumentando que se había robado. Ni siquiera en los registros no bíblicos de las otras escrituras paralelas dicen el cuerpo estaba. Ni siquiera. Ellos mismos admiten que no había cuerpo, pero que lo robaron sus discípulos. Se hubiera demostrado todo si se mostraba el cuerpo. ¿Para qué sobornar a los guardias? ¿Para qué inventar que los discípulos lo habían robado? ¿Para qué mentir delante del tribuno? La resurrección provocó también reacciones contrapuestas, como hoy sigue produciendo. Hoy en Facebook, al escribir algunas cosas, no yo, sino otras personas de la resurrección, un irreverente escribe: ¿y cómo demostrarme? ¿Y cómo me puede demostrar que el hippie resucitó? O ustedes son el pueblo que creen en un Dios zombie, porque zombie es el muerto que camina. Por supuesto, también hay otros que ponen gloria a Dios, Cristo ha resucitado, aleluya, y están contentos como nosotros. Lo que ocurrió en el primer siglo ocurre hoy día. La resurrección provoca reacciones contrapuestas. Los que creyeron, como nosotros, fueron transformados, se llenaron de esperanza y gozo, y tuvieron valor para testificar y cambiar el mundo en 25 años. Los que no creyeron encontraron excusas para hacer caso omiso a las fuertes evidencias, como Jesús ya había anticipado en Lucas 16:31. Escuchen: si no oyen a Moisés y los profetas, Jesús dijo esto, tampoco se convencerán aunque algunos se levanten los muertos. El que no quiere leer la Biblia y creerla, no se va a convencer ni por más que un muerto resucitado le ponga enfrente. Así que dejemos de pelear esta batalla con la carne. Oremos a Dios y que Dios toque el corazón de lo que ha escogido para salvación. Cuando leemos los evangelios del lado de acá, 2000 años después, nos olvidamos de cuán difícil habrá sido para los discípulos de aquella época creer en esto. En un primer momento, para los discípulos, el hecho de ver el sepulcro vacío no significaba que había resucitado, sino que alguien se lo había llevado. Eso es lo primero que pensaron. Jesús se pasó 3 años y medio diciendo y enseñando. Las escrituras dicen: moriré y resucitaré al tercer día. Y después de 3 días le dicen: el cuerpo no está. Y ellos, en vez de decir: wow, se cumplió la profecía, dijeron: alguien se lo llevó. Ellos eran los primeros incrédulos. Jesús tuvo que planear encuentros personales después de su resurrección durante 40 días para poder convencerles de que Él había resucitado. Así que estos no eran pardos crédulos. Hay un autor llamado Frederick Buechner. Cualquier cosa a lo mejor dije, pero es lo que dice acá. Y escribe esto: es sorprendente la naturaleza poco atractiva de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Fíjense, no hubo ángeles en el cielo que cantaran alabanza, ni reyes venidos de lejos que traigan regalos. Jesús se presentó en las situaciones más comunes y corrientes: una cena privada, 2 hombres que iban de camino por un sendero, una mujer que lloraba en el huerto, algunos hombres que estaban pescando en el lago. Veo, dice el autor, a las apariciones una cualidad caprichosa, como si Jesús estuviera disfrutando de la libertad como de ave que le daba su cuerpo resucitado. Él no se preocupó por aparecerle a Herodes, ni a Pilatos, ni a los romanos, ni en el Sanedrín. Él parece que disfrutaba de una libertad tan absoluta que dijo: me apareceré a solamente aquellos que me crean. Por eso es que cuando uno dice: a ver, dale, ¿qué dice tu Biblia? Tráeme esa. Ah, la pucha, esa pavada que vos crees. Dale. Mostrame.
ese ni aunque le aparezca a Cristo resucitado va a creer. Porque Dios dice que pone un velo en una persona orgullosa. Dios pone un velo. Dios dice: el humilde me va a conocer, el pobre de espíritu verá a Dios. Aquel que reconociendo su miseria, su limitación, dice: yo quiero conocerle a Cristo. El que viene así, si hoy hay alguien así, ese no va ni tú que ligar. Dios no le va ni de casualidad a tocar. Vas a tener que irte, replantearte todo en tu vida y volver con humildad para que este mismo mensaje, que es ridículo, sea poder de Dios para salvación en tu vida. Así de fácil. Y miren, mi hermano querido, que eso dice la Biblia, no lo digo yo. Si lo dijese yo sería una estupidez. Pero si lo dice la Biblia es para tenerlo en cuenta. Ahora, cuando llegan a un lugar estos discípulos, miren lo interesante, invitan a Jesús sin saber que Él era a quien ellos estaban esperando. Y cuando Jesús parte el pan, ¿se acuerdan? Camino de Maús, se iba Cleofa y otro discípulo, iban tristes, y se acerca un hombre con una túnica y le dice: ¿qué están hablando? ¿Y acaso vos no sabés lo que ocurrió en Jerusalén? Fue tapar todos los diarios, están en todas las redes sociales, está en internet. Vos ponés búsqueda en Google y te sale 6 millones de encuentros en 12,5 segundos. ¿Cómo no entender lo que pasó? Que somos discípulos de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y el que murió en una cruz. O sea que no era un hecho aislado que Jesús murió. Toda la nación de Israel sabía. Es más, una semana antes, en el templo, que yo estuve en la plataforma del templo, allá en Jerusalén, donde está el Domo de la Roca, la mezquita de Omar, esa cúpula dorada, en la plataforma que es enorme, 300,000 personas sin necesidad de darle bacaí, cerveza y galletas se fueron a aclamarle a Él como rey. 300,000 personas diciendo tu nombre al unísono, con palmas. Aquellos hombres llenos de sangre caliente contra el imperio romano y todo. Eso. O sea que no era un personaje desprevenido. Y ese mismo hombre murió crucificado. Todo el mundo lo sabía. Y a ese mismo pueblo que lo condenó, 40 días después, fueron esos discípulos a decir: ustedes mataron a Cristo y les contamos que Él ha resucitado. Y 8,000 creyeron, 5,000 y 3,000. ¿Qué pasó? 40 días después. ¿Qué ocurrió? Aparte de la obra del Espíritu Santo, la evidencia era abrumadora. El cuerpo no estaba. Creímos que se había robado, decía el pueblo, la gente. Ese que mandamos crucificar, aquel que decía ser el Mesías, que 300,000 personas lo aclamaron, murió. Y el cuerpo no está. Mirá, acá está la tapa del diario, fíjate. Cuerpo de predicador reconocido, televangelista, por decir cualquier cosa en nuestros medios hoy en día, que todo el mundo le escucha. No está en el cementerio. Se habrá robado. Empezaron las especulaciones, la gente se reunía a hablar. Y 40 días después dicen: no hay cuerpo. Nos lo pusieron traer de vuelta, pero no se robó, resucitó. Ellos arriesgaban a que le maten, le apedreen, le linchen, le crucifiquen los romanos. Porque a quienes los romanos crucificaban no era un Mesías, era uno que quería usurpar el trono en Israel. Y había un solo rey, ese era el César. Ellos se arriesgaban a decir: vamos a volver a derrumbar al César en esta zona del mundo. ¿Qué pasó? Estaban acobardados 40 días antes, ni ellos creían, estaban escondidos. Nadie estuvo, fue una vergüenza, nadie estuvo en el pie de la cruz. Pero 40 días después ahí están esos hombres predicando con denuedo y formando un grupo, hasta diría sedicioso para Roma. Algo ocurrió. Algo ocurrió. Regresan a Jerusalén para contar a los demás, estos dos hombres que le vieron a Cristo, y les encuentran con la puerta llaveada. Y cuentan su historia sin previo aviso, que Jesús le aparece en medio y les dice: no soy un espíritu, tocad mis cicatrices, soy yo. Y aún así estaban incrédulos. Incluso Jesús tuvo que aceptar un trozo de pescado y comerlo, porque los espíritus no comen, dijo Él. Tráigame ese pescado que está ahí en la parrilla. Comió. Tocame acá, Tomás. Hermano, yo no le culpo a los discípulos. Es más, le agradezco a Dios que le creo ahora por fe. Porque para mí en aquella época me iban a decir: nuestro líder espiritual murió y resucitó. A mí, hermano, me hubiera costado creerlo.
a mí. Y no le culpen a los discípulos. Ahora, hasta donde sabemos, ninguno solo de los creyentes que vio a Jesús después de la resurrección, y ninguno de los que vio a Jesús resucitado desertó jamás, cosa que había ocurrido antes de la crucifixión. ¿Se acuerdan? Y muchos le abandonaron y le dejaron, y sus discípulos le abandonaron. Pero después de muerto y resucitado, a los que le apareció, ninguno hay registro que haya desertado jamás. Evidentemente fue muy firme la convicción que tenían. La iglesia, miren, Jesús lo que hizo fue reforzar la fe de los que habían creído. Les presentó solamente a aquellos que habían creído en Él. No se le presentó a los incrédulos, a los escépticos, solamente a los que habían creído. Y de esta manera reforzó la fe de ellos. Jesús colmó la fe de los testigos al punto tal que ellos ya perdieron la libertad de decidir creer o no creer. Repito, fue tan evidente lo que Jesús colmó en aquella fe de los que habían creído, que ya después no era más ni fe, ya era evidencia. Para nosotros fe, para ellos era evidencia. Lo habían visto. Ellos ya no podían más decir creo o no creo. Ahí estaba. La iglesia iba a sostenerse o fracasar. Escuchen esto, esto es algo impactante. La iglesia mundial, 2000 años después, iba a sostenerse o a fracasar sobre el fundamento de cuán persuasivos hubieran sido los testigos oculares para contar lo que vieron. Fíjense, se le aparece a un grupo y le dice: ahora ustedes prediquen, ahora ustedes cuenten, ahora ustedes digan. Y depende de cuán convincentes ustedes sean para que yo pueda edificar mi iglesia y ustedes puedan edificar la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Quiénes eran ellos? Eruditos, grandes, elocuentes hombres. ¿Eran pescadores? ¿Eran gente ignorante? Solamente un loco puede edificar su imperio sobre estas columnas, humanamente hablando. ¿Me estoy explicando? El silencio de ustedes me abruma, mi hermano. Yo creo que así también están los discípulos delante de Jesús resucitado. Dios mío. Bueno, ojalá que en su casa por lo menos alguien esté saltando en su cama y en su silla. Pues acá, que Jesús hubiera tenido éxito. Esto escribe Ravenhill. Miren lo que dice, un gran escritor. Que Jesús hubiera tenido éxito en cambiar a un grupo vacilante de seguidores, de poco fiar, en valientes evangelistas, que 11 hombres que lo habían abandonado en la hora de su muerte fueran a morir como mártires confesando su fe en un Cristo resucitado. Que estos pocos temerosos testigos pudieran desencadenar una fuerza que triunfaría sobre una violenta oposición, primero en Jerusalén, la capital espiritual, y luego en Roma, la capital política. Esta prueba de transformación es la más convincente de todas las pruebas de que la resurrección ocurrió. ¿Qué otra cosa explicaría el radical cambio en hombres conocidos por su cobardía e inestabilidad? Se pregunta el autor. Otros 15 judíos antes de Jesús habían afirmado ser el Mesías. Como 15. Solo para brillar por un instante y luego desaparecer como estrellas fugaces. La lealtad incondicional sobre Jesús no concluyó con su muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? Matamos a uno, matamos al otro. Un tal Judas levantó 400 seguidores, le matamos a él y se disipó. Ya le matamos a su líder. Ahora déjenle nomás a estos discípulos que hablen. Si esto no es de Dios, o para ir como los otros. Pero si fuese de Dios, cuidado que estemos peleando contra el mismo Dios, dijo Gamaliel. No caben dudas de que los discípulos no dieron sus vidas por una mentira maquinada años atrás. Es ridículo. Yo no daría mi vida por una mentira. Yo no diría esto pasó y después me dicen contame la verdad o te matamos. Y ahí voy a decir, saben que sí mentí, no era lo que pasó. Nadie muere por su mentira, solamente un loco, un tarado. Pero un loco, un tarado tiene que estar internado o camina por la calle desnudo. No está trabajando, predicando, convenciendo a la gente.
No cabe dudas que hubiera sido más fácil y natural honrar a un Jesús muerto como a uno de los profetas mártires, cuyos sepulcros veneraban tanto los judíos como también otros líderes religiosos que había. Ellos han dicho: gente, Cristo murió y fue al cielo porque Él fue un profeta de verdad, que el pueblo lo mató. ¿Alguien se ofendería por eso? Eso lo decían ya muchos. Pero ¿para qué poner ahí, escuchen, el tropiezo de la resurrección? Es innecesario. Mejor nomás decir que murió y se fue al cielo y punto. Y poder decir que volverá y que está en el cielo en una nube, eso ya es otra historia. Pero ¿para qué ponerle el tropiezo a la resurrección? Basta con leer las descripciones de los evangelios acerca de los discípulos que se ocultan tras puertas cerradas, y luego pasan a descripciones de hechos de los apóstoles, de esos mismos hombres que proclamaban abiertamente a Cristo en las calles y en las celdas de las cárceles, para darse cuenta del significado sísmico de lo que ocurrió el domingo de Pascua. La resurrección es el epicentro de la fe. No es una creencia que creció dentro de la iglesia, sino la creencia en torno al cual la iglesia misma creció y el dato sobre el cual se basa toda su estructura. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, dijo Jesús. ¿Quiénes son bienaventurados? Los discípulos. ¿Quién de ustedes hubiera querido estar en ese momento, en ese lugar? Yo. Pero la Biblia dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes no vio acá a Cristo resucitado? Jesús te dice: sos más bienaventurados vos que ellos, porque sin ver creíste. Eso es fe pura, y a Dios le agrada la fe de los que creen en Él. ¿Me estoy explicando? Excepto por más o menos 500 personas a quienes Jesús le apareció resucitado, todos los cristianos de la historia entran en ese grupo y en la categoría de bienaventurados. Fíjense, miles de millones en toda la historia, basado en el testimonio de 500. Aunque muchos elementos acerca de la resurrección invitan a creer, escuchen, nada fuerza a hacerlo. Hay muchos elementos que te instan a creer, como los he dado, pero nada es categóricamente convincente. ¿Por qué? Porque la fe requiere la posibilidad de rechazo, o si no, no es fe. La fe requiere posibilidad de rechazo. La fe debe de dar un margen a la duda para que uno lo tome o lo deje. Yo sé que la fe dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero eso es para los que ya han creído. Pero a Dios, dice, le agradó. Él no es que no tenía pruebas, Él podía mostrar todas las pruebas del mundo. Él quiso, se le antojó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Qué es la predicación? Cristo murió y resucitó. Le agradó, se le antojó así, dice la Biblia. La multitud en el momento de la crucifixión lo desafió a que demostrara quién era Él bajándose de la cruz. ¿Te imaginas si de repente estaba en la cruz y ¡tac! Caía un clavo, ¡tac! Caía otro clavo, quitaba sus piernas y bajaba con un cuerpo sano? ¿Quién hubiera dudado? ¿Por qué no lo hizo así? Le voy a decir por qué. Es muy sencillo por qué no hizo eso Dios. Porque esto, el de morir y resucitar, es el estilo de actuar de Dios y armoniza con la personalidad de Dios. Porque Dios siempre, en su forma de ser, ha escogido el camino más lento y difícil, respetando a que crean o no crean lo que le cuestionan. A Dios siempre le agradó, muy distinto al mundo actual, el camino difícil, lento, despacio, no haciendo alarde de nada, totalmente contrario al estilo de pensamiento hoy en día. Él no iba, escuchen, Él no iba a forzar a nadie a creer. Si Él salía de esa cruz, todos tendrían que creerle, le hayan creído o no, ahí tenían que creerle. Pero Dios quiere que crean su palabra. Dios quiere que honren su palabra.
Él predicó 3 años y medio, dijo: voy a resucitar, no les voy a demostrar como ustedes quieren, será a mi manera, no a su manera. Crean en mi mensaje, esa es fe. A mí me agrada así. Murió, resucitó, no se le apareció a ellos, solamente los que ya habían creído. Les confirmó y le dijo a esos 500: vayan y sean persuasivos, convenzan a la gente de esta locura. Y predicaron y el Espíritu Santo le apoyó. Y dice: los que habían de creer, creyeron. A quienes Dios le dio la fe. Eso está en la Biblia, no es lo mío. Por si quizás Dios le conceda arrepentimiento para creer. ¿Quién tiene que concederle? Dios. Eso está en la Biblia. Es una obra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? El Señor dice: es un misterio. Ahora yo pregunto una cosa. No te preocupes por el vecino. Yo te pregunto a vos: ¿qué respuesta das a este mensaje? ¿Crees o no crees? Sí, creo. Entonces Dios te visitó, te escogió para salvación, para bendición y para pasar la eternidad con Él, siendo coheredero del universo mismo en Cristo Jesús. ¿Por qué te escogió a vos? Te aseguro que no es por tus méritos, por pura gracia y misericordia. Si vos dudás o decís: no creo, la Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué hago, pastor? Porque tampoco quiero perderme, aunque me cuesta creer. Vas a tener que pedirle a Dios que ponga en vos la fe genuina, el encuentro contigo, sincero. Yo quiero encontrarme contigo, cuesta lo que cueste. Quiero saber quién sos vos. Quiero que te me manifiestas en mi vida. Y si buscad, la Biblia dice: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice la Biblia. Jesús solo pudo haber sido 3 cosas. Yo lo digo siempre. Un mentiroso. Él decía que era hijo de Dios y que era Dios, pero no lo era y lo sabía. Un lunático. Él decía que era hijo de Dios, pero no está bien, pobrecito. Hay muchos allá que se creen. Ahí frente al Palacio de López hay un señor de barba que se cree Mariscal López. Y inclusive la tele le dice ya una entrevista: está convencido, te habla, te explica todo, cómo fue la Triple Alianza, todo. Tiene todo tapitas como con decoraciones. Él no miente. O sea, que en el sentido que él está convencido, pobrecito, no está bien. Esa era otra posibilidad también. Que Jesús realmente era sincero, pero estaba sinceramente equivocado y no invade el hombre. O sea, que creía que era algo que no era. ¿Me explico? O el tercero podría ser entonces esto: que Él fuera realmente Dios. Que Él fuera realmente Dios. Ahora, mentiroso, si sabía que no era Dios y aún así lo dijo. Pero pocos mentirosos llevan su mentira hasta el extremo de morir sin desmeritar. Lunático, si creía verdaderamente que era Dios, pero no lo era. Pero un lunático no va a tener una sabiduría, una personalidad tan brillante y equilibrada como él la tuvo. Entonces, nos queda a nosotros preguntarnos: ¿quién era Él para vos? El que no cree en Él, que Él era el Salvador, solo le quedan 2 opciones: llamarlo a Jesús lunático o mentiroso. Algunos le dicen: yo creo en la Biblia, en Dios y en Cristo también, y que resucitó. No, yo para mí que eso fue nomás ¿cómo se dice? Una fábula. Entonces vos estás desmeditando lo que Jesús dijo y estás diciendo, mi querido hermano, que Él es mentiroso o lunático. Con razón Jesús dijo: el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. O estás conmigo o estás contra mí. Algunos dicen: yo soy neutro. No es neutro. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Por qué Jesús conservó la cicatriz de su cuerpo glorificado? Normalmente cualquiera de nosotros, si tuviéramos la posibilidad de cambiar el cuerpo, trataríamos de que el próximo cuerpo sea perfecto, o por lo menos cambiaríamos algunas cosas: colores de ojos, tamaño de nariz, tipo de pelo, estatura, delgadez o robustez, de acuerdo al gusto de cada uno. Alguna que otra cicatriz que tenemos y que es fea.
diríamos cambiaría todo esto. Sin embargo, Jesús conservó su cicatriz en las manos, un agujero así. Él hacía así y traspasar la luz del sol por acá. No va a ser agradable. Acá en el costado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Jesús no iba a hacer eso. Para él las cicatrices son el emblema de su vida en este planeta caído. Un testimonio y una recordación de aquellos días de destierro y sufrimiento, y las marcas más notorias de las consecuencias de un amor como nunca la humanidad pudo imaginar. Y eso hoy ocurre lo mismo. Jesús amó a sus escogidos, ¿sí o no? Y murió por ellos, por el pecado de la humanidad. Ahora fíjense, esta premisa, decid conmigo, el pecado de los que amamos nos afectan a nosotros y nos dejan cicatrices. Yo estoy con mi pareja, a quien le di toda mi vida, y él me traicionó. Pregunto, ¿cómo solucionamos ese problema? Un dolor profundo. Pero ¿saben qué ocurre? Yo le perdono. Libero mi corazón del rencor. Pero alguien siempre va a decir, aquel tipo, aquella señora le pasó esto. Esas son las cicatrices. ¿Pero qué cicatrices son? ¿De burla? ¿Son cicatrices de desprecio? No. Esas cicatrices dicen, lo amó tanto que lo perdonó. Su hijo para él era tanto que lo bancó. Su esposo era tanto, su familia era tanto, que se puso por encima del común denominador de la gente y venció. Y entendió que nadie a él le ofendería como le ofendieron, como él ofendió a Dios, y Dios le perdonó, y él también pudo hacerlo. La cicatriz es la señal de que alguien a quien amas profundamente te dañó, pero le reivindicaste, le dignificaste, le perdonaste y venciste. Es duro, por supuesto que es duro, pero es la realidad y tenemos que aprender a administrar realidades. Una vez, no me olvido nunca, nuestro amigo Pani tenía una remera que decía fabricante de ilusiones, y yo dije, yo soy un administrador de realidades, aunque el mundo crea que estamos locos. A mí me tildan de loco por creer en Cristo, se burlan de mí por creer en algo místico, en un amigo imaginario, pero mi vida reviste mucho más coherencia que la de ellos. Mi familia demuestra mucho más coherencia que la de ellos. Mi estilo de vida demuestra mucho más coherencia que la de ellos. Ahora, las cicatrices de Jesús brindan esperanza. Las lágrimas que derramamos, el dolor profundo que sentimos, la soledad que agobia, la tristeza por los que ya se han ido, todo esto, dice, esa cicatriz pasará. Escuchen, a los que han perdido sus seres amados, todas esas cicatrices dicen, esto pasará. Aquellos que estén pasando un momento difícil hoy, aún de una enfermedad terminal, la Biblia dice que la cicatriz de Jesús dice, esto pasará. Vendrán tiempos mejores y eternos. No es el final de nuestra historia. Es apenas un capítulo de nuestra vida, pero va a pasar. Gracias a la cicatriz de Jesús, y que nunca desaparecerán, el hombre también tiene esperanza. Ahora, la resurrección, escuchen lo que voy a leerles. Esto lo leí y me impactó. Segunda, y con esto termino, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Marquen en sus Biblias porque este es un versículo fundamental de la Biblia. Y apréndanlo de memoria, son 17 palabras, según la versión. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
repito y lo explico. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios hizo a Jesús pecado. ¿Qué quiere decir con que Dios le hizo a Jesús pecado? En el sentido de que Dios, escuchen, lo trató como si hubiese cometido cada uno de los pecados de cada persona que alguna vez creería en Él. Dios trató a Jesús en la cruz como debería haber tratado a cada persona por cada uno de sus pecados de los que habían de creer en Él. Cuando de hecho Él, Jesús, no cometió ningún pecado. Colgado en la cruz, Él es santo, inocente, sin mancha. Colgado en una cruz, fue un cordero inocente, sin culpa. No fue un pecador ni por un segundo de su vida. Él era Dios, santo en una cruz. Pero Dios lo trató a Él como si Él hubiera vivido mi vida en esa cruz. ¿Me estoy explicando? En mi vida, Dios castigó a Jesús por mi pecado, y Él se vuelve a mí y me trata a mí como si yo ahora hubiera vivido la vida que Cristo vivió. ¿Me estoy explicando, gente? Este es el corazón del Evangelio, y lo que obtienes es perdón total y eterno, no parcial. Estás cubierto por la rectitud de Cristo. Cuando Dios mira la cruz, te ve a vos habiendo pagado tus culpas. Y cuando me mira a mí, Él ve a Cristo crucificado en una cruz, justificado de todos mis pecados. Ahora, ¿se acuerdan el relato del Getsemaní? Y con esto termino, porque esto es un desafío para ustedes y para que no tengan falsa expectativa, porque veo mucha gente con falsa expectativa. Pastor, estoy en un pecadillo, pero yo sé que Dios lo mismo me va a bendecir sobre este pecadillo. Pastor, estoy con este problemita que al final decidí nomás dejar pasar de largo, porque creo que Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce y lo ve muy feo, porque nuestro corazón está corrompido, ¿verdad? Cuando alguien dice conoce mi corazón, Señor, es la peor excusa que podemos darle a Dios. Quiere decir que le estamos diciendo: Señor, vos conocés mi caja negra, donde está toda la información que a nadie le daría. Si ya con lo que di nomás la gente se asusta de mí, ¿qué será con lo que no di? Porque está el tema del chip en nuestro cerebro. Grabá todo lo que hay ahí en una semana, lo que pensaste, y vamos a poner en la plaza de comida un shopping, a ver si vos te va al estreno. ¿Entendés lo que te digo? No es una excusa para con Dios. Dios, vos conocés mi corazón. Escuchen. Jesús en el Getsemaní le dice: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué era la copa? Era su voluntad. Decimos, su voluntad. Y Jesús dijo después: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él murió, escuchen, en la voluntad de Dios. Por eso pudo resucitar. Si uno no muere en circunstancias de sus vidas en la voluntad de Dios, no va a haber resurrección. Porque Dios solamente resucita a los que murieron en su voluntad. Señor, yo dejo este pecado, yo dejo esta relación, yo dejo este negocio, no sé lo que vos tengas, y muero a mí mismo porque anhelo esto, pero muero. Yo dejo este hábito que me gusta, pero muero a mí mismo para hacer tu voluntad, lo que dice la palabra de Dios. Y esa persona muere porque deja algo que le agrada, pero muere en la voluntad de Dios. Y con el tiempo veremos la resurrección de esa persona. Veremos a alguien resucitado porque hizo la voluntad de Dios. Te voy a decir cuál es el mejor atajo para salir de todos tus problemas, querido hermano y hermana. Hacé lo que la Biblia dice sin cuestionamiento, y vas a solucionar todos tus problemas. Pero tenés que animarte a hacerlo, porque si seguís peleando con tus fuerzas, vas a estrellarte, como ya lo hiciste, y como hay peligro de volver a hacerlo si no damos un cambio total a nuestro estilo de vida sin Dios. Y ahora, hermano querido, la pregunta es esta:
Y el desafío es esto: todos los que están sin Cristo, la Biblia dice, están rebeldes a Cristo. Y Él llama a que depongamos nuestra rebeldía en contra de Él, a que tomemos una decisión. Acá está Cristo, ha resucitado. ¿Qué decisión tomas por Él? Hay mucha gente hoy, a la mayoría les conozco, pero a otros no. Esos que no les conozco, no sé si son hermanos de otra iglesia que nos visitan, o son gente que viene por primera vez en su vida a una iglesia a escuchar un mensaje así. O seguro a los muchos que están en su casa ahora frente a su televisor a esta hora de la madrugada. Y la Biblia te insta a que tome una decisión, a que creas en Él. Y si hay alguien que hoy en este lugar dice: yo siento en mi corazón que Dios me escogió, siento en mi corazón que Dios me llama, siento convicción de pecado, yo entiendo ahora de que yo debería haber pagado esa culpa, pero por gracia tomo, por fe tomo lo que Cristo hizo por mí. Esa persona tiene que pararse y pasar aquí. Uno dice: pero ¿por qué, pastor? No puede ser acá nomás. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser público. Te explico por qué. En la época de los romanos no había un pastor así como yo, bonachón, formidable, y un equipo de música ahí atrás para recibirte y gente para aplaudirte. En la época de los romanos estaba acá el predicador, y aquí había un pelotón de soldados con espadas envainadas. Y el tipo predicaba en las plazas y decía: ¿quién cree en Cristo? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, el César, el Señor, ese es su discípulo. ¿Y sabe lo que significaba eso? Rebelión para los romanos, decapitación. Y se paraba uno y decía: Cristo es mi Señor. ¡Bum! Era salvo inmediatamente en la eternidad, pero estaba a pasos de ser decapitado y morir en la vida actual. Y si esa gente no tuvo miedo ni a un soldado desenvainando espada, ¿cómo yo puedo pretender que Cristo realmente tocó tu corazón si tenés vergüenza de pasar frente a un pastor, frente a gente que te va a aplaudir y frente a un grupo de música que te va a cantar? ¿Cómo voy a pretender que realmente Dios tocó tu corazón? No tocó tu corazón. Todavía estás muerto en tus pecados y hay que arrepentirse. Pero voy a dar, aunque sea 1, 2, 3, a veces son 15, 20, a veces son 3, 4, que haya entendido este mensaje. Le voy a dar la oportunidad que se pare y que sin vergüenza, y esta llamada también es para los sinvergüenzas, entre paréntesis, ¿verdad? Es más, es lo para los sinvergüenzas, tanto que no tienen vergüenza como los que hicieron cosas que la avergüencen. Pase aquí ahora mismo. Pase aquí ahora mismo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Hay gente que aún le cree al Señor. Venga, señora, adelante. Vení, joven. Adelante. Miren, pues rodilla. Aleluya. Aleluya. Adelante. Algunos dirán: pero pastor, mira, esta mujer viene embarazada, ya con su linaje viene a recibir bendición. Yo sé que algunos de los que han pasado y están pasando, algunos son gente de esta iglesia. Y voy a decir: ¿por qué pasó de vuelta? Porque todavía Cristo se está formando en ellos, pero ya son salvos. Pero aquí vi algunos que no han pasado nunca. ¿Usted, señora, ha pasado alguna vez? Nunca. Por primera vez en su vida. Ella reconoce y fue la primera en pararse. Y yo le digo a la señora lo que siempre le digo a la gente: esto no es, señora, para que yo te vea ni te vea la gente. Esto es para que Cristo vea y diga: ahí hay una mujer que no tiene vergüenza de mí, yo tampoco tendré vergüenza de ella. Eso dice el Señor, mi querida hermana. Oramos un ratito todo el pueblo. Sí, estamos terminando. Oramos un ratito. Vamos a orar, porque acá hay gente que literalmente va a ser parida espiritualmente, literalmente así. En este mismo momento va a ser nacida. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro
inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.